La migración actúa como un estresor ambiental intenso, llevando al cerebro humano a sus límites adaptativos y aumentando la incidencia de trastornos psicóticos. Esta relación puede observarse claramente en los datos epidemiológicos. Los migrantes de primera generación presentan un riesgo relativo de 2,7 veces mayor de desarrollar esquizofrenia en comparación con las poblaciones nativas. En determinados grupos particularmente vulnerables, este riesgo aumenta todavía más. Por ejemplo, los migrantes procedentes de regiones con población predominantemente afrodescendiente muestran un riesgo relativo de 4,8. Los investigadores han relacionado esta vulnerabilidad incrementada con un mecanismo biológico específico, la sensibilización del sistema dopaminérgico mesolímbico. La experiencia prolongada de derrota social, las oportunidades limitadas y el estrés asociado al proceso de aculturación producen una sobreestimulación de esta vía neuronal, lo que eventualmente puede contribuir al desencadenamiento de una descompensación psicótica. Durante décadas, los estudios epidemiológicos se han concentrado principalmente en cuantificar este riesgo, contabilizando cuántos migrantes desarrollan esquizofrenia bajo estas condiciones de presión social y ambiental. Sin embargo, al centrarse exclusivamente en los números, la investigación clínica ha dejado de lado una pregunta fundamental. ¿La experiencia migratoria modifica realmente la naturaleza de la esquizofrenia o solamente altera la forma en que ésta se manifiesta? Existe una notable escasez de datos acerca de cómo los entornos posteriores a la migración influyen sobre la psicopatología concreta de la enfermedad. Con el objetivo de responder esta interrogante, los investigadores Thomas Stumpf y David Holzer llevaron a cabo un estudio comparativo que incluyó a más de 1.200 participantes procedentes de Austria, Polonia, Lituania, Georgia, Pakistán, Nigeria y Ghana. Su objetivo era examinar una cuestión central. Cuando una persona se integra en una nueva sociedad, ¿el estrés de aculturación modifica la fenomenología de la esquizofrenia o únicamente transforma algunas de sus expresiones superficiales? Los resultados sugieren que la presentación clínica de la esquizofrenia opera a través de un modelo dual. Los hallazgos muestran que la migración modifica los contenidos cognitivos de la psicosis, pero no altera su estructura biológica fundamental. Para investigar esta hipótesis, el equipo utilizó una metodología comparativa rigurosa basada en 5 pares demográficos transversales. El esquema analítico empleado consistió en una matriz de 2x2 diseñada para separar los efectos del estrés ambiental de las influencias culturales sobre la enfermedad. En el eje horizontal se distinguían 2 grupos: población nativa y población migrante. En el eje vertical se diferenciaban los individuos provenientes de países tradicionales y aquellos originarios de países modernos o posmodernos. Los países tradicionales se caracterizaban por sistemas de parentesco fuertes, estructuras jerárquicas marcadas y valores comunitarios predominantes, como Georgia, Nigeria, Ghana y Pakistán. Por otro lado, los países modernos y posmodernos se definían por mayores niveles de individualismo y valores posmaterialistas, incluyendo Austria, Polonia y Lituania. La comparación entre estos cuadrantes permitió identificar qué características psicopatológicas acompañaban al individuo durante la migración y cuáles permanecían ancladas a su cultura de origen. Este diseño metodológico permitió diferenciar los componentes biológicos más estables de la esquizofrenia del ruido ambiental generado por la experiencia migratoria. Antes de analizar los efectos de la migración, los investigadores examinaron las poblaciones nativas para establecer una línea base cultural de la enfermedad. En los países modernos, predominaba claramente el subtipo paranoide de esquizofrenia, representando el 67,6% de los casos. En contraste, las poblaciones tradicionales
presentaban tasas significativamente más elevadas de esquizofrenia catatónica y desorganizada. También se observaron diferencias en las modalidades sensoriales de las alucinaciones. Las percepciones sensoriales superiores, especialmente las alucinaciones visuales y auditivas, aparecían con mayor frecuencia en los contextos tradicionales. Estos hallazgos sugieren que incluso antes de que ocurra la migración, el origen geográfico y cultural ya influye en el fenotipo clínico básico de la psicosis. Posteriormente, el estudio examinó si la migración modificaba estas características fundamentales. Al comparar sujetos migrantes provenientes de culturas tradicionales con individuos no migrantes del mismo origen cultural, se observó que la distribución de los subtipos catatónico y desorganizado permanecía prácticamente igual en ambos grupos. Las diferencias encontradas no alcanzaron significación estadística. En otras palabras, el intenso estrés asociado a la aculturación no modificó la distribución de estos subtipos clínicos fundamentales. La misma estabilidad se observó en una segunda variable importante: las modalidades sensoriales predominantes de las alucinaciones. Las alucinaciones auditivas y visuales continuaron apareciendo con frecuencias elevadas y relativamente constantes entre los migrantes que conservaban su trasfondo cultural tradicional. Estos resultados sugieren que la clasificación biológica de la esquizofrenia constituye una estructura profunda de la enfermedad, establecida tempranamente durante el desarrollo neurobiológico y relativamente resistente a las influencias ambientales posteriores. Esta observación cuestiona directamente la idea de que el estrés ambiental afecta por igual todos los síntomas psicóticos. La arquitectura clínica fundamental de la esquizofrenia y las modalidades sensoriales de las alucinaciones parecen mantenerse firmemente ancladas a las características culturales y biológicas de origen. Sin embargo, cuando los investigadores analizaron los síntomas cognitivos, especialmente el contenido de los delirios, encontraron un panorama completamente distinto. Las poblaciones nativas presentaban perfiles delirantes claramente diferenciados. En las sociedades modernas predominaban los delirios de grandeza y culpa. En las sociedades tradicionales eran más frecuentes los delirios de envenenamiento y las preocupaciones hipocondríacas. Tras la migración, estas diferencias desaparecían. Independientemente de su origen cultural, los migrantes tendían a desarrollar perfiles delirantes muy similares, caracterizados por tasas comparables de delirios persecutorios y somáticos. Los investigadores denominaron a este fenómeno efecto de nivelación. Grupos culturales diversos terminaban adaptando sus expresiones psicóticas para reflejar los estresores predominantes de la cultura receptora. Los síntomas de primer rango descritos clásicamente por Kurt Schneider, como la difusión del pensamiento, la inserción del pensamiento o las experiencias de voluntad impuesta, mostraron exactamente el mismo patrón de homogeneización ambiental. Esta convergencia temática parece estar directamente relacionada con experiencias compartidas de discriminación, estatus minoritario, exclusión social y derrota social dentro del país receptor. En otras palabras, la aculturación no modifica la forma en que el cerebro genera las alucinaciones, pero sí transforma aquello sobre lo que el paciente desarrolla sus ideas delirantes. Esta evidencia cuestiona la visión monolítica de la esquizofrenia y respalda un modelo clínico bifásico o de doble eje. Según este modelo, el eje 1 constituye el núcleo interno de la enfermedad. Incluye los subtipos clínicos y las modalidades alucinatorias que permanecen estructuralmente ancladas al contexto biocultural de origen. El eje 2 constituye una capa externa más flexible. Aquí se ubican los contenidos delirantes y los síntomas de primer rango, altamente sensibles a los estímulos ambientales inmediatos. Cuando una persona migra,
Este eje externo experimenta modificaciones continuas como respuesta al estrés social y cultural, mientras que el núcleo interno permanece relativamente estable. Este modelo tiene implicaciones clínicas de enorme importancia para la evaluación psiquiátrica de migrantes de primera y segunda generación. Los clínicos deben aprender a distinguir estas dos capas de la enfermedad para diferenciar adecuadamente la patología biológica subyacente de las manifestaciones asociadas al estrés de aculturación y a las condiciones sociales del entorno receptor.